Buenos días. Buenos días. Estamos a 5 de abril del 2026 en la Congregación de las Mitras. Estamos todavía con la serie La Escatología Bíblica, los eventos finales. Llevamos como en el 9º tema. Entonces, vamos a continuar, hermanos, escudriñando las Escrituras. Ya hemos analizado varias partes y hemos estudiado la falsa doctrina del rapto premilenialista. Si no se acuerdan, ya hemos estudiado el rapto y ya no lo voy a volver a explicar porque ya lo explicamos hace 15 días, ¿verdad? Entonces, y también vimos que analizamos Mateo 24, las 70 semanas de Daniel y también la segunda venida de Cristo, que en esas tres partes es donde los premilenialistas tienen confusión. ¿Ok? Entonces, pero ahora, hermanos, vamos a proceder a estudiar la doctrina de la segunda venida de Cristo del apóstol Pablo. Ahora sí ya nos vamos a meter a lo que es lo nuestro. Pero vamos a hacer primeramente un análisis o un recorrido de cómo es el ciclo de vida. El ciclo de vida se le llama desde el nacimiento hasta la eternidad. Todos los pasos que da la humanidad, el hombre y la mujer, desde que nace, crece, muere, va al Hades, hay resurrección de malos y buenos, hay el juicio, y luego el juicio, las moradas celestiales del infierno. Ese es el panorama que vamos a estudiar, pero antes, hermanos, les quiero mostrar, para que no sean confundidos, cómo tienen ese panorama los que no son escriturales. Cuando yo digo escriturales, quiere decir que no son bíblicos, que no se apegan al Nuevo Testamento. Entonces, eso es lo que vamos a proceder a estudiar, hermanos. Y vamos a ver también cada parte de donde vamos a estar, todos los humanos. Por ejemplo, cuando estamos en la tierra, pues sabemos que hay dos reinos. Ahí vamos a investigar qué quiere decir reino. ¿Cuántos reinos espirituales? Estamos hablando de reinos espirituales. Hay el reino de Satanás y el reino de Cristo, que es la iglesia. Y luego vamos a hacer un análisis completo si significa lo mismo reino de Cristo, reino de Dios, o reino de los cielos, o iglesia. Ese es el análisis que vamos a seguir haciendo. Pero primero que nada, para que ustedes se pongan en contexto, voy a hacer un panorama de cómo creen los que no son escriturales ese ciclo hasta llegar hasta la eternidad. Vamos a empezar, hermanos, con lo que ya hemos visto. Pero a fin de cuentas, eso que vamos a ver nosotros, vamos a ver la doctrina de la segunda venida de Cristo, que es la del apóstol Pablo, inspirado por Dios. Entonces, eso es lo que nos vale a nosotros, a fin de cuentas, que vamos a analizar. ¿Ok? Entonces, continuamos. Miren, ya les expliqué y lo voy a dar ligeramente en qué se basa todo este problema. Porque hay una teoría que declara que el reino y la iglesia no son una misma institución. Entonces dicen ellos que la iglesia fue algo añadido como una ocurrencia tardía, porque el reino fue rechazado cuando Cristo intentó establecerlo durante su primera venida. En eso se basan las teorías premilenialistas que dicen que va a haber el rapto, porque dicen que cuando mataron a Cristo, lo crucificaron, entonces ya no pudo establecer su reino, que su reino ya es que es la iglesia, y lo vamos a demostrar con textos. Y fue establecido el día del Pentecostés, 50 días después de haber resucitado. Entonces, ese es el punto, hermano. Y niegan con esto que la iglesia es el reino de Cristo. Niegan que la iglesia es el reino de Cristo, es lo que niegan. Y niegan quién nos llamó y niegan a qué somos llamados. Porque, hermanos, a ver, ¿qué significa iglesia? ¿Los qué? Ahí está la hermana. En primer lugar, los llamados fuera. Fíjense bien, pero ¿fuera de qué? Del mundo. Eso que no se nos olvide, porque eso es bien importante. Fíjense bien, nomás para que tengan esto. Miren, como dice la hermana Conchita, la iglesia es simplemente un grupo de personas llamados fuera del mundo del pecado o del reino de Satanás. Por eso la iglesia quiere decir el reino, ¿ves? Por eso les dije que el mundo
el mundo actual, el mundo espiritual está dividido en dos reinos, el reino de Cristo o iglesia y el reino del pecado. El reino del pecado son todos los que no son, todas las iglesias no escriturales, para empezar, y los ateos, y ahorita vamos a analizarlo. Entonces, ese es el punto. Miren, que dijo el hermano, Colosenses 1:13, que el Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, con Colosenses 1:13 nosotros tenemos una llave, que ahí es donde Cristo nos hace el llamado. ¿Ves? Venid a mí todos los que estéis cargados y cansados. Entonces, y ese es el llamamiento. Y la llave nos la dice el apóstol Pablo en Colosenses. Dice que nos ha liberado del reino de Satanás para que entremos al reino de su amado Hijo. O sea que ahí nos está diciendo que hay dos reinos. O sea, si nosotros pertenecíamos a una iglesia no escritural, no hemos sido bautizados, entonces la llave para entrar nos la dice Colosenses 1:3, la pluma del apóstol Pablo. Y también la pluma misma del apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses 2:12 nos dice, para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. O sea, a su reino, el reino de Dios. Fíjense cómo se está recalcando reino de Dios, reino de Cristo, iglesia, son tres. Igual, quiere decir que significan lo mismo. Entonces, ese es el punto. Somos llamados, la iglesia, y somos llamados ¿a qué? A su reino. Por eso somos llamados fuera. Eso quiere decir eclesía y llamados fuera. Pero fuera, que salgamos del mundo del pecado, para entrar al reino de su amado Hijo, para entrar a su iglesia, la iglesia de Cristo. Entonces ese es el punto. Dice bien, ahí está. Mire, para que tengan una idea visual, hagan de cuenta que ahí está el mundo. Ahí está la tierra. Allá arriba está el reino de Dios, o iglesia de Cristo. Ahí está Cristo, está crucificado ahí. Dice, en Mateo 11:28, es el llamado que hace Cristo a todos los que no han sido bautizados. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Ves? Entonces dice, los que son añadidos a la iglesia o agregados al Señor son trasladados a su reino. Por eso ahí ven ustedes la llavecita que les dije ahorita. ¿Sí la ven? Sí. Ahí está, dice, Colosenses 1:13 nos está diciendo, Dios nos libra del poder de las tinieblas y nos traslada al reino de Cristo. Pero ¿con qué condiciones? Tenemos condiciones, hermanos. Miren, las condiciones son, para entrar al reino de Cristo, iglesia, son los 5 pasos de salvación: oír, creer, está en el centro, arrepentirse, confesar, bautizarse y ser fiel hasta la muerte. ¿Ves? Y abajo donde está el reino de Satanás o las tinieblas, ahí están todas las sectas, las denominaciones, los que no son escriturales, quiere decir que no se apegan a lo que dice el Nuevo Testamento. Están las religiones como los musulmanes, los judíos, los chinos, todos los que no son de la iglesia del Nuevo Testamento, que no creen en Jesús, como los judíos, que los judíos no creen en el Nuevo Testamento y no creen que Cristo es el Mesías, y todo, y así están esperando, ahorita lo vamos a analizar, están esperando un Mesías político. Entonces, ese es el asunto. Nos dice, la verdad es que la palabra reino, fíjense bien, que no significa solamente un poder soberano. Reino ya fue el reino de Inglaterra, no un poder soberano, no. Dice, sino que también se refiere a la esfera o el territorio bajo el dominio de alguno. Entonces, y esa esfera es la iglesia. Ahorita lo vamos a analizar más. Entonces, nomás para que se les quede en la mente cómo están los dos reinos, para que sepamos y nos identifiquemos como miembros de la iglesia de Cristo en las mitras, qué significa iglesia de Cristo. Reino de Dios o reino de Cristo, por eso repetimos. Y aparte la iglesia no es el edificio, ya les he dicho, somos nosotros los miembros, ya para que se nos quede. Ok, entonces ese es el punto, hermanos. Continuamos. Miren, el domingo hace 15 días vimos esto, ya está en YouTube y está muy visto porque se trata ahorita del momento actual de la guerra de Irán, con Israel y con Estados Unidos. Estamos viendo que Estados Unidos son puros protestantes los que están apoyando a Israel, ¿verdad? Entre ellos está Trump y están todos los que tienen su gabinete,
son los MAGA, Make America Great Again, que dicen, pero ellos son protestantes. Nosotros no somos protestantes, acuérdense que somos cristianos solamente, no somos ni católicos, ni judíos, ni protestantes, ni evangélicos, somos cristianos sin apellido, no somos cristianos bautistas, cristianos metodistas, somos cristianos solamente. Ya se les dio ese estudio, porque en Antioquía sí fuimos llamados por Dios, y a un cristiano, no es un nombre común, que ya era un cristiano, ya lo mató, ya lo mató un caro, no. Cristiano fue dado en Isaías 61, 1 al 2, es la profecía en la cual Dios llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Acuérdense que cuando Cristo murió, los seguidores no se les llamaba cristianos todavía, se les llamaba discípulos, hasta como en el año 42, por ahí, fue cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía, y ahí fue cuando llegó la profecía, en una iglesia gentil, la primera iglesia gentil en Antioquía, Antioquía de Siria. Entonces, el domingo hace 15 días vimos esto, ya está en YouTube, no me voy a profundizar, pero para que vean y se les quede en la mente visualmente por qué la gente del rapto, todos los que creen en el rapto, confunden Mateo 24, que ya está explicado. Si no lo han entendido, métanse en YouTube o a la WhatsApp de los hermanos y las hermanas, y ahí está explicado todos los videos anteriores. O sea que ellos creen en Mateo 24 rápidamente, que los eventos, como ya lo analizamos, del capítulo 24 es una gran confusión para ellos, porque lo confunden. La primera mitad del capítulo dicen que eso es el fin del mundo, y realmente ya dijimos y ya lo explicamos, que eso se refería a Jesús, les estaba advirtiendo que iba a ser destruida Jerusalén y el templo, porque ya no quería no estaban cumpliendo ya lo que era la era cristiana, ya no deberían reunirse en templos hechos de manos humanas, sino en el templo que es Cristo, su iglesia, ¿ves? Y ellos seguían tercos, ya había sido crucificado Cristo, y en el año 70 fue cuando ya se acabó todo. Entonces, eso es lo que ellos creían, y en una explicación rápida. Y las 70 semanas de Daniel, que ya se las expliqué, si no lo entienden, vean el video, está muy bien explicado, mejor que aquí, mejor que como lo doy aquí en vivo. Entonces, ahí vimos que la profecía de Daniel, con seguridad perfecta, él calculó cuándo iba a venir Jesús, ¿ves? En 483 años, y él lo dividió en semanas, y son 70 semanas, ya para que no se nos olvide. Para nosotros las 70 semanas se cumplieron con Jesús cuando Él vino como Mesías, ya se acabó, o sea, cuando Él vino ya se cumplieron las 70 semanas, pero esta gente, los del rapto, siguen esperando la 70ª semana, que dicen que esa va a venir cuando venga Cristo en forma secreta, que va a ser el rapto, y ahí van a correr 7 años, ya se los expliqué, si no me entienden, váyanse al video, y ahí va apenas a iniciar la 70ª semana, por eso están completamente mal. Y aparte dicen que tenemos un reloj, que el reloj de Daniel se paró, está detenido, por eso no hay iglesia todavía, hasta que Él venga, después del rapto de los 7 años, va a estar físicamente Cristo en Jerusalén, dominando al mundo. Y no es cierto, porque Cristo en las nubes Él vendrá, Él no va a poner pies en la tierra. Entonces, y también en la segunda venida, otro error con garrafal que tienen los raptistas o premilenialistas, que dicen que va a haber 2 resurrecciones, ¿ves? 2 próximas venidas de Cristo. Y ya se los expliqué visualmente en el diagrama. Ellos dicen que va a venir primero secreto y va a raptar, y luego después va a venir visiblemente, pues ya se contradicen con toda la doctrina de la segunda venida de Cristo que escribió la pluma del apóstol Pablo. Entonces borren Tesalonicenses, Corintios y todo. Ellos eso hacen un problema, porque confunden para empezar Apocalipsis, lo confunden como si fuera literal y es simbólico. Ok, hermanos, entonces, eso es en pocas palabras lo que les he explicado. Bien, vamos a ver un recorrido de cómo son los demás. Una manera de aprender es hacer una comparación. Tú comparas cómo piensa este y cómo piensa el otro, y así te das cuenta. Entonces vamos a hacer una comparación de cómo piensan los no escriturales y cómo va a ser y cómo es lo que nosotros, el Nuevo Testamento,
el evangelio puro de Jesucristo, de la colonia, de aquí de las micras, de la iglesia de Cristo, es lo que les vamos a explicar. Pero ahí les va, miren, fíjense bien. Para empezar, hermanos, falsas doctrinas como la que ya hemos analizado, el premilenialismo, los raptistas, ellos dicen que Cristo reinará por 1000 años en la tierra. Ok, ya está. Ese ya se los di y lo tengo bien explicado en el video de YouTube y ahí para que el que quiera profundizar, ahí está, mire, ahí lo negro es el periodo de 7 años, es la 70ª semana de Daniel. Esa todavía no se cumple. Están esperando a donde dice rato, ¿sí? Fíjese bien ahí, están esperando que llegue ese rato para que, voy a poner un poco, apágalo un poco para que se vea. Entonces, eso es lo que ya se los expliqué. ¿Ves? Miren, el concepto de que Dios no previó que los judíos rechazaran a Jesús como rey, de ahí se basan ellos. Dicen, no, pues no se pudo establecer la iglesia. Haz de cuenta que nosotros ya nos borraron el mapa. ¿Ves? Entonces, y están esperando que venga el rapto, en pocas palabras. Y luego ya después allá en la parte derecha está el milenio, que van a estar 1000 años aquí en la tierra. Por eso ahorita hay tanto protestante que están ayudándole a Israel para que se extienda y tenga eso. Ahorita lo vamos a explicar. Dice bien, miren, otra falsa doctrina o doctrina del demonio. ¿Se acuerdan que nomás hay 2 doctrinas? La doctrina de Cristo y la doctrina del demonio. Entonces, la doctrina del sionismo evangélico judío. Nosotros no somos evangélicos. Esto se refiere en Estados Unidos es donde hay más protestantes que son blancos. Entonces los blancos se quieren superiores y aparte son evangélicos. Hagan cuenta que son como Asambleas de Dios, bautistas, adventistas. La iglesia de Cristo donde hay más es en Kentucky, porque ahí se inició, empezó en Estados Unidos, pero somos bien poquitos comparados con ellos. Entonces ellos dominan todo eso. Entonces, ¿cuál es el plan de ellos? Miren, dice bien, fíjate, tú me apoyas ahí, sionismo cristiano evangélico. Fíjate, dice, ellos son cristianos entre paréntesis, porque no son cristianos, supuestamente se dicen cristianos. Dice, no es, ese grupo no es judío, sino supuestamente cristiano, sobre todo dentro del protestantismo evangélico en Estados Unidos y América Latina. Dice, cree ese grupo que la vuelta del pueblo judío a la tierra de Israel y la existencia del Estado de Israel cumplen o preparan profecías bíblicas. Entonces ellos dicen que las profecías del Antiguo Testamento no se han cumplido, que el Mesías no ha llegado. ¿Ves? Y hay corren mejor Isaías, Zacarías y todas las profecías. Después vamos a hacer un análisis de todas las profecías y vamos a ver que todas se cumplieron. Entonces ellos están esperando que venga un Mesías, pero el Mesías que están esperando es político, no es un Mesías espiritual, y ahí está el problema. Muchas veces se basan en una lectura literal de textos como Génesis 12, Ezequiel, Daniel, Apocalipsis. Pero fíjense bien, ¿qué suele implicar y por qué estamos así? Dice, apoyo político muy fuerte a Israel. Todo ese grupo, es el grupo WOC, no sé cómo se dice en inglés, entonces apoyan, son protestantes, apoyan a Israel, aunque no son judíos, porque ellos también creen en el rapto, ahí donde confunden Mateo 24 y la semana 70 de Daniel. Entonces están apoyando a Israel para que Israel crezca y se apodere de lo que es Siria, Palestina, Irán, Irak, todo lo que está ahí, porque ahí era la tierra donde dijo Abraham, acuérdense, y ellos quieren otra vez regresar, quieren traerse a todos los israelitas para allá. Entonces ellos nos están apoyando, por eso Trump los está apoyando, pero un grupo de protestantes muy fuertes que están ahí. ¿Ves? Entonces dice, la visión de que Israel moderno es parte del plan de Dios para el fin de los tiempos. O sea, ellos dicen que Israel, o sea, como va a Cristo estar ahí, pues es parte del fin de los tiempos. Y pues para empezar ya están despedazando el Nuevo Testamento, porque Cristo no va a venir físicamente. ¿Ves? Él nos va a llevar, después vamos a ver cómo va a quedar ese análisis. Entonces, estos evangélicos apoyan a Israel, pero no son judíos, ni siguen el judaísmo, pero sí son raptistas, premilenialistas. ¿Ves? Ese es el punto
para que no nos creamos de ellos, sionismo evangélico judío. ¿Sí? Ese es el otro punto. Ahora está otro, hermano. Estamos analizando las corrientes que hay para llegar a la que es la verdadera. La otra es el bautismo por los muertos de los mormones. ¿Ves? El bautismo por los muertos de los mormones, miren. Ellos se bautizan por los muertos. ¿Se dan cuenta que en una comunidad mormona, ahí está, ellos se bautizan, los bautizan, pero si tú tienes un tío que murió y no se bautizó ahí con ellos, entonces tú te puedes bautizar por él y ya lo rescatas. Pero acuérdense que después de muerto ya no hay nada de oportunidades para ser salvo. Ellos están bypaseando lo que dice el Nuevo Testamento, Hebreos 9:27, ¿ves? Es lo que están bypaseando. Entonces, pero ¿cómo nos refutamos como miembros de la Iglesia de Cristo de las Micras? Para empezar, hermanos, tú no puedes responder por otro. Yo no puedo responder por mi mujer, ni por mi hermano, ni por nadie. O sea, la salvación es personal, y responsabilidad individual. Y nos lo dice Romanos 14:12. Ahí está la cita. Romanos 14:12. La salvación es personal. Si el esposo es cristiano, la mujer no, o al revés, pues no vamos a responder ya ante el tribunal de Cristo. Acuérdense que el tribunal de Cristo es tribunal, quiere decir que Él va a ser el juez. También se le puede llamar el tribunal de Dios o el trono blanco. Trono blanco, es lo mismo. Entonces, la otra condición para refutar bíblicamente es que no hay segundas oportunidades después de la muerte, hermano. Después de la muerte, por eso es que hay que bautizarse. A veces hemos estado repitiendo aquí todo lo que pasamos, el bautismo. ¿Ves por qué? Dice, porque después de muerto ya no hay oportunidad. ¿Ves? Y sí va a haber bautismo, pero en el infierno, en el bautismo de fuego, que no se bautice aquí. Ya cuando venga Cristo, esté el juicio, ahí va a haber a los réprobos, a los que no quisieron obedecer al Evangelio, pues van a ser bautizados en fuego. Entonces, esto lo dice con el bautizador. Entonces, no hay segundas oportunidades después de la muerte. Para empezar, Hebreos 9:27. Otro punto que nos dice eso, hermano, es Lucas 16. Lucas 16 es lo que cuenta Cristo con el hombre rico y Lázaro. Ya lo sabemos todos. Y Lucas 16 dice que hay un abismo, que tú no puedes pasar. Acuérdense que el Hades tiene dos departamentos, el de consuelo y el de tormento, y en medio está un abismo. Entonces, el rico, acuérdense que quería brincarse para arriba, para el lugar de consuelo, pero pues no se puede. O sea que ya muerto ya no puede hacer nada. Eso es lo que quiere decir, hermano, que ya no hay segundas oportunidades. Dice, este pasaje se interpreta como una imposibilidad de cambiar el destino después de la muerte. Ya es imposible después de la muerte cambiar nuestro destino. Y ahí ya no tenemos. Por eso hay que estar preparados y dentro y ser miembros de la Iglesia de Cristo. Entonces, hay otro texto, hermanos. Después les doy bien analizado esto, un contexto de en qué se basan ellos. Acuérdense que todas las doctrinas falsas tuercen las Escrituras, ¿sí? Entonces ellos tuercen 1 Corintios 15:29, que dice, el apóstol Pablo estaba ahí en un pueblito, y él oía que había un pueblito, un ranchito, en que ellos no creían en la resurrección, pero se bautizaban. Entonces él estaba ahí predicando, acuérdense que anduvo en sus viajes de evangelización. Entonces, dice, pues sí, ellos, acuérdense que era el problema que negaban la resurrección de los muertos. Sí creían en la resurrección de Cristo, pero la de los muertos, de nosotros al final, ellos no creían. Dice, pues si no creen en eso, ¿para qué se están bautizando? Y ahí se caen ellos, dice, si no hay resurrección, el bautismo y su forma y su propósito no tiene significado, es lo que decía el apóstol Pablo. Pero esta gente, los mormones, están torciendo ese texto. Dicen, no, pues hay que bautizarse por los muertos. Y ahí sacan y se agarran. Entonces, desde el otro punto nos miren. El bautismo, para empezar, es para vivos y conscientes. La persona que está muerto ya nada sabe. Entonces, dice, Marcos 16 dice, requiere fe. Fe es una decisión consciente. ¿Qué dice Marcos 16? Ahí, ¿quién lo tiene? Y otro que lea Hechos 2:38.
Marcos 16, también más de ver cuando usted lo sabe de memoria. El que creyere fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Dice, el que creyere es fe. ¿Ves? Entonces, fe, el creer o fe requiere una decisión consciente. Si tú estás muerto, pues ¿cómo vas a creer? ¿Ves? Esa es la lógica, hermano. Para que vean cómo refutan ustedes a un mormón, a los chamacos que andan ahí que se dicen apóstoles, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. Y también Hechos 2.38, esa sí se la saben. Hechos 2.38. ¿Qué haremos los varones hermanos? Pero les dice, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, arrepentidos también es una acción consciente. Si ya estás muerto, ¿cómo te vas a arrepentir? ¿Ves? Fíjense cómo se analiza y cómo le vamos dando su enseñanza para que ustedes puedan defenderse y defender la doctrina de Cristo, defender el Evangelio, para no ser confundidos. Ok, muy bien, fíjense bien. Ahora, continuamos con otra, el purgatorio de los católicos. El purgatorio, fíjense bien. Eso es otra doctrina. Muchos dicen, no, ¿para qué te metes? Pero hermano, si los que están afuera no son de la iglesia de Cristo, ¿cómo los vas a convencer si no sabes qué piensan? Por eso hay que saber qué piensan y con qué texto vamos a contestar. No es que uno quiera ganar las discusiones, sino que hay que entregarnos a Cristo. ¿Ves? Entonces, ¿en qué piensan ellos? ¿Cómo le hacen? Entonces, fíjense bien, purgatorio. Miren, fíjense bien, ahí estoy poniendo dos cuadritos, un circulito y un triangulito. Ellos, en el de la izquierda, es la vida terrenal, ¿sí? Todo se refiere al morir. Otra vez están como los mormones. Ellos creen que después de muerto tú te puedes salvar, te van a rescatar del purgatorio, porque ellos crean eso. Ellos no tienen el Hades. Ese es el equivalente del Hades de ellos. ¿Ves? Ellos tienen así como lo ven. ¿Ves? Porque ellos tienen eso y aparte tienen la Biblia. Miren, ellos tienen los libros del Nuevo Testamento, pero aparte tienen los apócrifos. Y ahí es donde despedazan todo, porque el Nuevo Testamento te dice que está mal, el apóstol Pablo y todo el Nuevo Testamento, pero ellos para poder meter esas doctrinas humanas, por eso la Iglesia Católica es apóstata, por eso está mal, ya lo hemos analizado en esta misma serie. Entonces ellos meten el purgatorio porque es un negocio. Miren, bien, pero para empezar les voy a explicar rápidamente, al cabo que me dedique nomás a eso ahorita. Mira, ellos en la vida terrenal, tú cometes dos tipos de pecado, ya me vas a asesorar, el pecado venial y el pecado mortal. El pecado mortal para ellos es porque en la muerte espiritual del alma, si morimos sin arrepentirnos, dice, es mortal porque tú sabías lo que ibas a hacer y lo hiciste, entonces es mortal. Vas directamente, así como está ahí, al cielo, digo, al infierno. La vida terrenal, allá, fíjense, allá abajo dice, almas con pecados mortales. Ahí está la luz, a ver si la ves. Vida terrenal, almas con pecados mortales, va al infierno, eso no tiene. ¿Ves? Pero para empezar el infierno todavía no lo inaugura, todavía no se inaugura. ¿Ves? Por eso nosotros tenemos un estado intermedio. Se va a inaugurar cuando venga Cristo. ¿Ves? Y ahí ya nos están mandando al infierno ahorita. ¿Ves? Ahora, la otra, el otro punto. Si tú hiciste un pecado venial, que es un llamado un pecado leve, una negligencia, un tropiezo, vacilación en el seguimiento de Cristo, bueno, pues dice, aquí es un pecado venial, este que va horizontal. Bueno, tú hiciste poquito pecado, pues te mando al purgatorio. ¿Ves? Y ahí, por cada vez que hagan una misa, les cobran un dinero. ¿Ves? Y no, pues que tanto, y ahí se va, y ahí sacan un dinero. Entonces, ya con eso, sacan el alma esa, y la avientan para el cielo. Por eso ellos dicen, no, que ya está en el cielo. Porque para ellos el concepto cielo es que ya se fueron. Y acuérdense que si no hay juicio, pues no puedes pasar, porque el juicio todavía no se realiza. Ahora que están compartiendo estos días que ellos llaman Santa
las ofreces en nombre de una persona. Porque hermano, no nada más es cielo y purgatorio, en medio hay un lugar que se llama limbo. Ellos dicen que ni siquiera está en el cielo ni ha llegado al purgatorio. Entonces, por las almas que están en el limbo, se ofrecen las misas de estos 2 días para que salgan y brinquen en purgatorio. Entonces ya está más confundida la cosa, porque no nada más es cielo, purgatorio, infierno, también es el limbo. La gente se deja engañar y cree que ofreciendo una misa o pagando como una persona, salta el alma de un estado a otro y hasta que puede Entonces, llegar. fíjate, contradice Hebreos 9:27. Después de la muerte, ya no hay que ni que purgatorio, dice el juicio. Y aparte, ahorita que la Virgen María está arriba, pues no, pues todavía no está el juicio, ya dan, todos vamos a comparecer, todos, desde que empezó la humanidad, el día del juicio, ahí vamos a comparecer. Ok, vamos a seguir explicando desde el cabo que veamos esto para que quede claro. Mira, fíjate bien, no sé si se alcance a leer, pero te lo voy a leer aquí. Mira, dice, ¿hay segundas oportunidades de salvación después de la muerte? Pues ni le busque, porque no hay, hermano. El purgatorio no existe. ¿Qué más dice? Ni jamás se menciona en las escrituras, para empezar. ¿Ves? Dice, en todas las falsas doctrinas originadas por hombres, demonios o ángeles caídos, ninguna ha demostrado ser más lucrativa para sus creadores que la doctrina católica del purgatorio. Es la que les deja más dinero. ¿Ves? Entonces, ya les dije que según el catolicismo hay pecados mortales y pecados veniales. ¿Ves? ¿Y en qué se basan? Ahí está, como les digo, ellos tienen el Nuevo Testamento completito como nosotros, pero aparte tienen los libros apócrifos. Y uno de ellos es Macabeos. Dice Macabeos, segunda de Macabeos 12:40 al 46, dice, mandó a hacer este sacrificio expiatorio a favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Ahí está, en eso se basan y con eso se escudan, ¿ves? Todos tienen ellos su apoyo, pero son libros falsos, son libros apócrifos, ¿se acuerdan? Y también, hermanos, para empezar en la Iglesia de Cristo, en el Nuevo Testamento, no hay pecado chico ni pecado mayor. O sea, para el Señor no hay acepción de personas, ni hace Él acepción de espíritus. Él no va a decir, no, pues este espíritu sí lo mando para acá, no. Y es lo que ellos dicen, hay pecado grande, pecado chico, pecado mortal, pecado venial. Entonces, en resumen, hermano, así es como está el asunto. Para que ustedes sepan en qué se basan y sepan qué textos van a usar para poder convencerlos. Ese es el asunto. Ok, continuamos, ya voy a acabar casi. Mira, dicen, eso que estaba diciendo, eso que dijo Diana, el Hades, por ejemplo. Dice, existe un Hades en lugar de consuelo y lugar de tormento como tal en la doctrina católica. O sea, ¿por qué ellos no ponen así? Si ellos tienen Lucas capítulo 16, ahí lo tienen en su Biblia, ahí Jesús está hablando del Hades, del rico y Lázaro. Pues ellos hacen un cambio. ¿Ves? Dice, ¿por qué no tienen el Hades? Ellos dicen, no se enseña un único Hades dividido en 2 secciones oficiales, la zona de consuelo y la zona de tormento. Recuérdense que la zona de consuelo es lo que también se llama paraíso, y la zona de tormento también se llama tártaro. ¿Sabes? Tártaro. Entonces dice, como estructura doctrinal fija. Ellos se enseñan diferentes destinos inmediatos después de la muerte. Por ejemplo, para ellos el cielo equivale para ellos el lugar de consuelo. ¿Ves? El cielo para ellos. Y se van directamente, ahí no respetan que va a haber juicio ni que va a haber resurrección, ahí lo bypasean. Entonces, ahora, el purgatorio es lo que vimos ahorita, es la purificación con esperanza. Ahí te ponen ahí para que tengas esperanza, porque ya estás muerto, ya nada sabes. Dice, si equivale para ellos al seno de Abraham, ellos le dan esa interpretación. Y el infierno, eso sí, es el tormento definitivo. Ahí sí está de acuerdo, pero todavía no se inaugura. No ha venido Jesús, no ha venido Cristo, no ha habido juicio. ¿Dónde te mandan ahorita, verdad? Ahorita por eso está el Hades, que es un estado intermedio donde están los espíritus, no los cuerpos. Los cuerpos están en la tumba. Está un cuerpo, se llama cuerpo animal, cuando resucite,
el cuerpo va a ser cuerpo espiritual. ¿Por qué cuerpo espiritual? Porque va a aguantar en el infierno por la eternidad, o en las moradas celestiales por la eternidad. Si fuera un cuerpo animal como nosotros, así de carne, se descompondría. Por eso así está la estrategia divina. Cuando en la resurrección, una sola, no dos, como dicen los baptistas, ¿ves? Y esa va a ser tanto de buenos como de malos, o sea, de salvos, más los que no obedecieron al mismo tiempo. Entonces, y los que estamos vivos, en ese momento, vamos a ser transformados. Y eso es otra explicación posterior. Entonces, eso es nomás para que se les quede a ustedes cómo está el asunto. Miren, ya vamos a acabar. Hay otras que no debemos de creer, como es el Islam, ¿verdad? El Islam y los musulmanes, acuérdense que ellos tienen Alá y tienen su profeta. El profeta de ellos es Mahoma. Y fue como en el año 600 años después de que Cristo vino al mundo. O sea que ellos le agregan. Y aparte, pues ellos tienen esa doctrina, ¿verdad? Y para empezar, pues ellos dar cuenta que ellos no tienen el Hades como nosotros. Ellos tienen un Hades, el paraíso lo tienen con mujeres bonitas. O sea, si te matan en la guerra y eres un suicida o como se dice terrorista, pues vas a tener un premio. Y por eso todos se orientan directo. Entonces, así está el asunto, pero ese quiero hacemos un análisis posterior. Entonces, pero fíjense bien, pero en la iglesia de Cristo, sin embargo, fíjense bien, en la iglesia de Cristo, de las mitras, después de muerto, no hay una segunda oportunidad para salvación eterna. Nos lo dice otra vez y de memoria, Hebreos 9:27 y Lucas 16:26. Ya no hay otra oportunidad. Mire, dice Hebreos 9:27, y así como está escrito, decretado, que los hombres mueren una sola vez, y después de esto, el juicio. No dice, y después de esto, el purgatorio. Oh, el juicio, esperando la venida de Jesús. Dice, este versículo se interpreta comúnmente como una indicación de que el destino eterno de una persona se sella en el momento de la muerte, seguido por el juicio sin una segunda oportunidad de salvación. Otros pasajes y parábolas como la del rico y Lázaro en Lucas 16 también refuerzan esta idea al describir una separación infranqueable después de la muerte. Por eso, ya después, el espíritu ya puede regresar al lugar de consuelo, porque hay un abismo, ¿ves? O una cima con S. Cima con S es profundo, cima con C es alto. Entonces, abismo, cima, abismo. Ok, entonces, eso es lo que debemos aprendernos en memoria. Fíjate bien, porque si no, pues nos van a confundir. Bien, vamos a ver el equivalente. Esto es bien importante y por eso vamos a hablar. Siguen muchas cosas, ¿verdad? Sigue este trabajo, pues ahí aguántate si quieren, si no, pues como ustedes digan. Miren, se equivocan los judíos, ya que ellos no creen en Jesús como el Mesías. Vamos a darle, pues, cómo está el asunto. Fíjate bien. Para empezar, número 1, esperan al Mesías y cuando vino lo rechazaron. Están esperándolo y cuando vino lo rechazaron. ¿Ves? El Antiguo Testamento nos anuncia claramente a un Mesías sufriente y glorificado. Ahí lo tenemos en el Antiguo Testamento, Isaías 53, Salmo 22, Miqueas 5:2, Zacarías 9:9. O sea, nomás de que lean eso, ellos tienen todas las profecías y no las leen, pero no les hacen caso. ¿Ves? Y dice, Jesús cumplió con las profecías. Él nació donde se profetizó. ¿Ves? Él hizo las obras, muere y resucita como estaba escrito. Todo estaba escrito en Isaías de cómo iba a morir. Estaba escrito perfectamente lo que le iba a pasar. ¿Por qué no creen? ¿Por qué? Ese es el asunto. Pero el judaísmo actual sigue esperando otros Mesías porque no acepta que ya vino. Juan 1:11. Fíjate bien cómo está el asunto. Ahora, el otro punto, hermanos, para que vean cómo están equivocados los judíos. Quieren un Mesías político, no un salvador del pecado. Número 1, muchos judíos del tiempo de Jesús en el tiempo de Jesús, querían la libertad de Roma. Ellos no les interesaba lo espiritual. Quería que el Mesías los salvara. Por eso Jesús, pues una semana antes entró en un burrito. No, pues todos le aplaudían y ramos y todo eso.
¿ves? Pero ya después vieron que pues no lo salvó y lo mataron. Primero lo recibieron muy bonito, porque dijo, no, ahora sí ya vino. Si nos vas a, ellos tenían en la mente que los iba a liberarse políticamente y no depender de Roma. Pero no, hermanos, entonces muchos judíos del tiempo de Jesús querían libertad de Roma, querían poder nacional, como ahorita están queriendo, querían también gloria terrenal. Pero Dios envió primero un Mesías que rompe las cadenas del pecado, para eso lo mandó, o sea, el pecado, la espiritualidad, no solo la de los imperios, o sea, ellos querían que rompieran las cadenas del imperio, pero a Jesús lo mandó Dios, a su Hijo, para que rompiera las cadenas del pecado, no del imperio, eso es lo que se nos debe grabar. Y luego dice, al buscar un libertador político, pasa por alto el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ellos ahí pagan de cuenta Juan 1:29, lo pasan bypaseando, por no decir otra palabra. Entonces, dice bien, guardan la ley, pero rechazan a aquel a quien la ley señala. Ellos guardan la ley, los judíos. Si ustedes ven, hay uno que se llama Bacari, anda suelto, un israelita anda suelto en YouTube. Todos los días, que ayer están bombardeando, está predicando, lo que ellos creen, ¿ves? Entonces dice, sí, te guardan la ley, ¿ves? Dice, la ley y los profetas, pero la ley y los profetas, hermanos, apuntan a Cristo. Miren, la edad mosaica y la edad cristiana son las dos dispensaciones pegaditas, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto, todo lo que se hizo ahí, en el Antiguo Pacto, era prepararnos para llegar a Cristo. Era el ayo es el que nos iba a conducir, ¿ves? Ayo sin H, con Y, nos iba a conducir para llegar a Cristo, a la verdad. Entonces era preparativo, todo el Antiguo Pacto. Entonces, sin Cristo la ley se convierte en un fin en sí misma, no en un tutor que lleva a Jesús. Cuando dice tutor, se refiere a ayo. Ayo es un, haz de cuenta que es el que te protege, el que te va guiando. Por eso se dice que el Antiguo Testamento es un ayo, es el que te va guiando para que llegues a Jesús. Cuando Él lo crucifican y empecemos la era cristiana, que es el Evangelio. ¿Ves? Entonces, eso es lo que están viendo ellos ahí. Y el resultado, se esfuerzan ellos en mandamientos, pero desprecian al único que puede cumplirlo plenamente en ellos. Acuérdense que Jesús es el único que cumplió todo el Antiguo Pacto. Y se lo saben, ¿verdad, Jaime? El Antiguo Pacto Él sí lo cumplió, los demás no. Entonces, el otro punto yo voy a acabar. Dice, tienen las Escrituras, pero cierran los ojos al cumplimiento. Tienen ¿cómo se llama? El Tanakh, el Torah, todo lo que tienen. Dice, pero cierran los ojos al cumplimiento. Tienen el Antiguo Testamento, pero ignoran la profecía de las 70 semanas, como ya se los expliqué en el video anterior, de Daniel 9:24-27, que encaja con la época de Jesús. Que Daniel, acuérdense que él es el que predijo exactamente cuándo iba a nacer Jesús. Son 70 semanas, ¿ok? Pero cada semana por 7, ¿verdad? 49 por 1000, que es un número simbólico. Después les explico lo que significa el número 1000. Entonces dice, pasan por alto que el Mesías debía morir y luego entrar en su gloria. Ese es el último punto. Y también, hermanos, tienen las Escrituras, pero cierran los ojos al cumplimiento. Fíjense cómo está el asunto, cómo lo pienso. Dice, es como tener el mapa en la mano. Hagan cuenta que ustedes andan, si van a Laredo, Texas, o a una parte y no saben para dónde llegar, tienes el mapa en la mano y te niegas a reconocer el destino cuando estás parado justo enfrente. Haz de cuenta, yo quiero a Walmart en Laredo y me voy por el mapa y llego y yo ya tengo aquí la tienda y niego a reconocer que ya estoy ahí. Es lo mismo que ellos tenían ahí en las Escrituras. Es un ejemplo para que vean. Y ya pero termino. Fíjate bien. En resumen, hermano, el error central de los judíos. Fíjate bien. El error central de los judíos. Dios envió a su Hijo prometido a Abraham, a David y a los profetas. Dios lo envió. ¿Ves? Pero Jesús cumplió las señales de todas las profecías. Murió por nuestros pecados. Resucitó al tercer día. El judaísmo que rechaza a Jesús, fíjense cómo está el análisis, ya con esto termino. El judaísmo que rechaza a Jesús está
Con los profetas en la mano, ellos tienen la hermosa, todos los profetas menores, mayores, en la mano. Pero contra aquel de quien los profetas hablaron. Pero contra Jesús, de quien los profetas hablaron. Ellos tienen a todos los profetas aquí. Que Isaías, todo lo que dijo de Jesús, Zacarías, Daniel, todo lo que dijo, lo tienen aquí, se lo saben de memoria. Pero están en contra de a quién se refieren ellos. Fíjense cómo está. Pero contra aquel de quien los profetas hablaron. Bueno, entonces aquí les pago, ya para 5 minutos. Y va a continuar, si quieren. Y Dios los bendiga. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? ¿Cuántas entendieron? Allá arriba, allá atrás, ¿librado? ¿Está librado? Más o menos me expliqué. Está más o menos, va a estar en video para que lo vean. Ok, Dios los bendiga. Está muy claro. Ok,